Hoy vamos a ver la segunda regla sobre agregar sufijos a las palabras base. La regla indica, cuando una palabra termina en una E muda, quita la última E si el sufijo que está usando empieza con una vocal. Como por ejemplo en la palabra drive. No decimos drive, ¿verdad? No decimos drivey, decimos drive, lo cual hace la E una E muda, ¿sí? Entonces, esta E es una E muda y si queremos decir driving como manejar, manejando, le queremos agregar el sufijo ing. El sufijo ing empieza con una vocal, entonces, ¿cómo escribiríamos driving, Flor? D-R-I. ¿Qué indica la regla? Seguiría la I. Seguiría la I. D-R-I-V-I-N-G. ¿Por qué? Porque tenemos la E muda, ¿verdad? Y el sufijo empieza con una vocal. Entonces, para juntarlo, quitamos la E y dejamos nada más ing, lo cual nos aparece como driving sin la letra E. ¿Sí? Ok, entonces tenemos la palabra adore. ¿Qué significa la palabra adore? ¿Como agradable? Adore es como decimos en español, adorar, ¿verdad? Hasta se parece en la manera en la que lo escribimos. Cuando algo es adorable, es adorable, ¿verdad? Entonces, si tenemos adore, que no es adore, no es adoree, es adore, esto significa que la E es muda, ¿verdad? Entonces, si queremos agregarle el sufijo able, que empieza con la letra A, ¿cómo escribiríamos adorable, Arturo? Es A-D-O-R-A-B-L-E. Good job. Adorable, sin la E de adore porque es muda, ¿verdad? Adorable. A-D-O-R-A-B-L-E. ¿Sí? Ok. ¿Sí lo puedes pronunciar, por favor, la palabra, por favor? Adorable. ¿Cómo? Adorable. Sí, ahorita vamos a repetirlas todas individualmente, ¿ok? Vamos a ver entonces la palabra use. ¿Qué significa use? Usar. Y le agregamos el sufijo er, pero vemos que es use con la E muda. Entonces, Norma, ¿cómo escribiríamos user? U-S-E-R. Good job. Ok, entonces tenemos drive. Repitan conmigo. Drive. Driving. Adore. Adorable. Use. User. La tercera regla nos indica que hay ocasiones en que vamos a mantener la última E. Ahorita vimos que la segunda regla es cuando quitamos la última E y esta nos va a indicar en qué ocasiones nos quedamos con la última E.
Cuando la palabra termina en la combinación de letras CE o GE, vas a mantener la última E solamente si el sufijo empieza con las letras A, U, O. O sea, o la A o la O, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra advantage y le agregamos O-U-S, us, para crear la palabra advantageous. Advantageous. Si se fijan, cambia la pronunciación de la palabra original. Advantage, advantageous. La E pasa de tener un sonido, la A pasa de tener un sonido corto a un sonido largo. Fíjense en la pronunciación de esta letra. Advantage, advantageous. ¿Se fijan cómo cambia? Entonces, si tenemos esta combinación GE y el sufijo empieza con la letra O, ¿cómo escribiríamos advantageous? Es A-D-V-A-N-T-A-G-E-O-U-S. Correcto. A-D-V-A-N-T-A-G-E-O-U-S. Advantageous. Luego tenemos, por ejemplo, change. Change termina en GE y el sufijo es able, empieza con la letra A. Entonces cambiamos change a changeable. ¿Cómo escribiríamos changeable? Correcto. C-H-A-N-G-E-A-B-L-E. Changeable. Pueden decir conmigo advantageous. Advantageous. Changeable. Changeable. Advantage. Advantageous. Change. Change. Muy bien. La segunda parte de la regla número 3 es que también vamos a mantener la letra E en los siguientes casos. En la palabra care, la E es muda, ¿verdad? Como la regla número 2 que vimos hace un momento. Sin embargo, el sufijo no comienza con una vocal, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el sufijo empieza con una consonante, vamos a mantener la letra E. Entonces, tenemos careful. ¿Cómo se escribiría careful? C-A-R-E-F-U-L. Tenemos use y full. Use, la E es muda, ¿verdad? Pero el sufijo empieza con consonante, no con vocal. Entonces nos quedamos useful y se escribe U-S-E-F-U-L. Tenemos peaceful. Peace termina en una E muda, pero como full empieza con una consonante, no como una vocal. Entonces nos quedamos con la E muda. Y se escribe P-E-A-C-E-F-U-L. Peaceful. No, porque tiene la E-A. Es peaceful. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos sobre los diptongos y la combinación de consonantes? Cuando vimos sobre los diptongos de las vocales, vimos sobre cuando hay dos vocales juntas. Para los que no saben de qué estoy hablando, les recomiendo ver la lista de videos sobre los diptongos y combinación de consonantes, que nos indica que cuando hay la combinación de vocales, cuál sonido va a ser el que vamos a pronunciar.
¿ok? Entonces, este no es peaceful, es peaceful. Peaceful, peaceful. Entonces, repitan conmigo, care. Pero no es care. No, en inglés casi nunca vamos a escuchar un sonido de la R fuerte. Care. Care. Careful. Use. Useful. Peace. Peaceful. ¿Qué significa peace? Paz. Entonces, paz, pacífico, ¿verdad? Sin embargo, es pacífico como que vengo en son de paz, no pacífico como el océano Pacífico. Ese es Pacific. En la segunda, use, ahí sí en la useful, ¿se pronuncia la E? No, la E es muda. En estas ocasiones, en las 3 palabras, la E es muda. Care no se pronuncia la E. Use, no, tampoco. Careful, no se pronuncia la E. Useful, tampoco se pronuncia la E. Y en peaceful, tampoco. La E se mantiene muda, pero no se quita de cuando la escribimos. ¿Sí? Entonces, que no la quitemos al escribirlo no quiere decir que sí se va a pronunciar, ¿verdad? No sigue la pronunciación, al menos de que la regla de pronunciación nos indique un cambio. Pero en realidad no cambia mucho. Si se fijan, la única que ha cambiado hasta ahorita es advantage, cambió a advantageous. La tercera parte de la regla número 3, que es sobre manteniendo la última E. La tercera parte nos indica que debemos recordar mantener la letra E si usamos el sufijo ly, como late más li, lately. Entonces, según esta regla, nos quedamos con la E, aunque sea muda, porque sabemos que en este caso no decimos late, ni late, ni later, es late. Pero aunque sea muda, como vamos a agregar el sufijo ly, entonces decimos lately y pasamos al momento de escribirlo, de todas maneras usamos la E. Igual con rare, rarely, la cuarta parte de esta regla nos indica que siempre mantenemos la letra E al final de la palabra base si esta termina con doble E o con YE. Como por ejemplo la palabra agree. Agree la transformamos a agreeing y mantenemos la E porque son 2 Es, mantenemos las 2. ¿Cómo la pronunciaste? Agreeing. ¿Se acuerdan que siempre les digo que la I latina suena como E, no como I, ¿verdad? Ajá, estar de acuerdo. Entonces tenemos agree, porque la E sí tiene el sonido de I, ¿verdad? Agreeing, agreeing. Tenemos eyeing. Seeing. Entonces tenemos late, repitan conmigo, late, lately,
rare, rarely, agree, agreeing, eyeing, see, seeing. La regla número 4 nos indica que hay ocasiones en las que vamos a mantener la letra Y, ¿verdad? Cuando la primera parte de esta regla nos indica que cuando la palabra termina en la letra Y y tiene una vocal antes, mantenemos la letra Y. Como por ejemplo, tenemos la palabra boy, como niño, ¿verdad? Si queremos hacer la palabra plural y le agregamos una S y decimos boys, entonces nos quedamos con la letra Y. Si tenemos una palabra como play, de jugar, y agregamos el sufijo ing, entonces diríamos playing. Si se fijan, estas dos palabras terminan en Y y tienen una vocal antes. ¿Sí? Siempre para toda regla hay una excepción y en este caso hay algunas excepciones a esta regla. Dos de las excepciones de esta regla incluyen la palabra pay, como pagar, y paid, de haber pagado, cambia porque es excepción a la regla. No nos quedamos con la Y, sino que la cambiamos a una I latina. Paid. Pay, paid. Igual con la palabra say, de decir, si lo queremos hacer en tiempo pasado, entonces decimos said. No es said, es said. Como decir sed, tengo sed, said. Igual, said. Si te fijas, es say, said, pero pay, paid. Ahí sí suena a, paid, pero con said suena diferente. No se pronuncia las dos vocales, paid, said. La última parte sobre esta regla nos indica que hay otras ocasiones en las que mantenemos la Y si el sufijo empieza con la letra I, ya que no podemos tener dos I's juntas. Vamos a ver más sobre por qué nos indica que no podemos tener dos I's juntas la semana entrante, ya que la siguiente regla que vamos a ver es cuando cambiamos la Y por una I latina. Pero en este caso nos quedamos con la Y y no la cambiamos por una I latina cuando el sufijo empieza con I latina. Como por ejemplo tenemos la palabra worry. Worry. ¿Qué significa worry? Preocuparse, ¿verdad? Entonces, worrying, preocupándome, preocupándose, preocupándonos. Pero se fijan, nos quedamos con la Y y agregamos la I del sufijo. Copy, ¿qué es copy? ¿Es una copia o es copiar? En este caso, es copiar. Copying, copiando. Como si yo veo que Flor le está copiando la tarea a Bernardino. Digo, you're copying his homework. Entonces, copy, copiar, ¿verdad? Sabemos que también puede significar copia, pero en este caso es copiar. Lo estamos viendo como verbo, ¿verdad? Copiar, copiando.
Tenemos carry, lo hacemos carrying. Marry, marrying. Supply, supplying. Entonces repitan conmigo, por favor. Worry. Worrying. Worrying. Todos, nomás Flor y Bernardino repiten, todos. Copy. Copying. Carry. Carrying. Carrying. Marry. Marrying. Supply. Supplying. Any questions?